bueno, sí. Muy bien. Bueno, entonces, la pregunta con la que iniciamos nuestras reflexiones acerca de Jesús era aquella de ¿quién es este? ¿No? ¿Quién es este? Y ahora nos encontramos con algunos errores que, o por un lado o por otro, se equivocan al responder esta pregunta. O sea, el docetismo dice, este es Dios, por lo tanto, no puede ser verdaderamente. Si este es Dios, no puede ser verdaderamente hombre. Muy bien. Bueno, por el otro lado, tenemos también el error de Arrio. Arrio es un sacerdote de una de las diócesis más importantes de su tiempo, y él empieza a difundir el error contrario. Es decir, Arrio parte de la idea de que Dios, para ser Dios, tiene que ser ingenerado, o sea, no tener origen de ningún tipo, ser el origen sin origen. Y dice Arrio, si estamos diciendo que este Jesús es hijo, luego entonces tiene origen. Y si tiene origen, no es Dios. Esa es la lógica que está siguiendo Arrio. Si Dios es por naturaleza ingenerado, no recibe el ser de nadie más, no tiene su origen en nadie más, sino que es el origen sin origen. Y el Hijo, este tal Jesús, este Jesús es hijo de Dios, lo llamamos hijo de Dios, pues eso significa que tiene origen. Si tiene origen, no puede ser Dios. No puede ser Dios, al menos no en sentido estricto. Entonces, el arrianismo se va por el otro lado, niega la divinidad de Jesús. Este Jesús es hombre, sí, es una criatura perfecta, pero no es propiamente Dios. Eso es lo que enseña nuestro amigo Arrio. Ni tan amigo, ¿verdad? Pero bueno. Y entonces, por un lado y por otro, la Iglesia va viendo la necesidad de hacer un pronunciamiento oficial. Entonces se juntan los obispos allá en Nicea en el año 325 y dicen, entre otras cosas, la fe nicena dirá que Cristo es de la misma naturaleza del Padre. Es Dios verdadero de Dios verdadero. ¿Le suena familiar eso? Correctamente. Eso que dijeron los obispos en Nicea en el año 325, tú y yo lo seguimos repitiendo al menos cada domingo. Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero. Sí, primero es el error de Arrio y es lo que impulsa, lo que empuja a la Iglesia, lo que más o menos le hace manita de puerco a los obispos para sentarse a poner una base común. Recuerden que en estas épocas no existía Twitter, no existía Facebook, ¿verdad? No existía el Insta, no existía el correo electrónico, ¿no? Si acaso la paloma mensajera, y pues todavía se hubiera tardado, ¿no? Y si se la comía el gato, pues ya olvídate, pues ya fue, ¿verdad? Entonces, en los distintos lugares donde había comunidades cristianas, pues más o menos se iba siguiendo la misma liturgia, más o menos se iba siguiendo la misma doctrina, ¿no? Más o menos,
había unas comunidades que tenían unos libros, había otras comunidades que tenían otros, que tenían más, que tenían menos, ¿no? de la Biblia. Entonces, bueno, era un poquito más difícil, y por ello pues se ve la necesidad de que los obispos se junten para que en común pongan una base para decir: el que quiera ser cristiano tiene que creer esto, tiene que aceptar esto como verdad, porque si no, pues después va a salir por ahí otro barrio que otra vez introduzca división con ideas equivocadas acerca de Jesús o acerca de algún otro aspecto de la fe. Muy bien. Bueno, entonces, aquello que decimos cada domingo de la misma naturaleza del Padre, en su momento se escribió para refutar el error de Arrio, que decía que Cristo no era Dios como el Padre, sino que era un ser humano perfectísimo, sí, con una gracia especial de parte del Padre, sí, pero no era perfectamente Dios. Y se le llama Dios, dice Arrio, le llamamos Dios solamente de forma impropia, en sentido impropio. Bueno, pues al pobrecillo le hicieron bola, le hicieron bolita, y bueno, pues ya ahí quedó su error, que sin embargo continuó. Después habrá un discípulo suyo, Eunomio, que continúa por la misma línea, que Dios tiene que ser ingenerado. Y bueno, pues ya ahí se echarán otros rounds que tienen que ver más con la teología trinitaria que con la cristología. Pero bueno, en su momento, Arrio, en primer lugar, aunque va también contra la teología trinitaria, en primer lugar comete un error respecto de la persona de Jesús, diciendo: este es hombre, sí, pero no es Dios. Muy bien, entonces el asunto es: ¿cómo le hacemos para mantener al mismo tiempo como cierta la humanidad y la divinidad de Jesús? ¿Cómo hacemos? Ahí será donde, bueno, pues los obispos y los teólogos de aquel tiempo se irán comiendo los sesos tratando de dar una explicación. Y fíjense que este es un dato curioso de la herejía, creo que ya lo hemos comentado, pero bueno, ahora lo repetimos. Un dato curioso de la herejía es que el hereje no se despierta un día y dice: me voy a inventar una herejía para dividir a la iglesia. No, el hereje, al menos regularmente, está intentando mantener la ortodoxia, lo correcto de la fe. Nada más que pues, se le va chueco el asunto y termina equivocándose. Pero regularmente inician así, inician tratando de defender la ortodoxia, inician tratando de defender lo que dice la fe, por medio y comenzando con la revelación, ¿no? Entonces, tal es el caso, por ejemplo, de Apolinar. Apolinar de la Odisea considera que en la encarnación el Logos eterno toma un cuerpo humano, pero ese cuerpo humano, dice Apolinar, no tiene un alma humana. El lugar del alma lo ocupa la divinidad. ¿Por qué piensa Apolinar que así es como está constituida la persona del Verbo encarnado? Dice: porque nuestra alma humana es imperfecta, nuestra alma humana peca. Entonces pues como que no cuadra, ¿no?, que le dejemos un alma humana a Jesús si pretendemos que sea verdaderamente Dios, porque entonces podría pecar. Entonces, para que ese Jesús sea impecable, para que no sea capaz de pecar, pues no debe tener alma. Y en lugar de alma, pues está la divinidad, está el Verbo, está la segunda persona de la Trinidad, ¿no?, ocupando el lugar del alma humana.
Bueno, ¿cuál es el problema? Pues que se le está asignando a Jesús una humanidad incompleta. Nosotros somos seres humanos, somos personas humanas, porque tenemos alma y cuerpo. No lo somos únicamente por nuestra alma, no lo somos únicamente por nuestro cuerpo, lo somos por la unión de esas dos realidades, alma y cuerpo. Entonces, decir que Jesús solamente tomó el cuerpo pero no el alma, pues es decir que Jesús ha tomado una naturaleza incompleta. Y aquí, de una manera distinta, pero aquí también se hará uso de la necesidad que tenemos de salvación para defender la humanidad entera, completa de Jesús. Gregorio Nacianceno le responderá a Apolinar diciéndole: mira, lo que no se asume no se redime. Si Cristo solamente asumió nuestro cuerpo, pues entonces a nuestra alma no le llegaría la salvación que Cristo obró. Si solo asumió nuestro cuerpo, solamente estaría pues eso, ¿no? Como ofreciéndole la salvación al cuerpo humano, no a la naturaleza completa. Entonces, esta idea de que solamente asumió el cuerpo, pues no funciona. No funciona. Debe tener una humanidad completa. Eso será lo que enseñe la escuela de Antioquía, que es lo que se llama la cristología del logos antropos. O sea, que la naturaleza humana de Cristo siempre estuvo completita, alma y cuerpo, no solamente el cuerpo. El chiste es cómo le hacemos para decir que ambas naturalezas estaban unidas en un solo sujeto, en una sola persona. ¿Cuál es aquí la situación? Bueno, por ejemplo, nuestro amigo Nestorio, tampoco muy amigo, pero bueno, Nestorio, arzobispo, siendo arzobispo, Nestorio consideraba que en Jesús había una humanidad completa, alma, cuerpo, con una persona humana, y estaba además la divinidad también con la persona divina del Verbo. Dos naturalezas y dos personas distintas, de algún modo ahí como entremezcladas en la persona o en esta realidad que llamaríamos Jesús, ¿no? Jesús de Nazaret. Pero no funciona, al final no funciona. No puede ser que haya dos personas en Jesús, porque entonces estaríamos hablando de que hay dos conciencias, ¿no? Y no funciona así, no puede ser así. Tiene que haber un solo principio personal. No son dos personas ahí como entremezcladas. Debe ser una sola persona. Una sola persona en la cual se unen dos naturalezas. Entonces, Nestorio considera que en Jesús coexisten dos personas distintas: la segunda persona de la Trinidad y un ser humano independiente. Por lo tanto, en Jesús la humanidad y la divinidad solamente estarían unidas moralmente, o sea, como por medio de la voluntad, ¿sí? Pero no de forma total, no de forma real. Y si la unión es solamente moral, si la unión es solamente por medio de la voluntad, pues entonces otra vez se asoma ahí el principio de salvación y no nos llegaría de forma completa la salvación. Bien, Cirilo de Alejandría le responde a nuestro querido Nestorio diciéndole que no, que Cristo es una sola persona. Cristo es una sola persona. Y en esa persona se da una unión de dos naturalezas, divina y humana.
Es una unión real. No es una unión aparente, no es solamente una unión de voluntades, sino una unión completamente real. Después de estos años de reflexión y de estarle pensando por un lado y por otro, llegamos al Concilio de Calcedonia, con el que iniciamos esta reflexión, diciendo: se ha de reconocer a uno solo y el mismo Cristo, Hijo Señor unigénito, en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. En modo alguno borrada la diferencia de naturalezas por causa de la unión, sino conservando más bien cada naturaleza su propiedad, y concurriendo en una sola persona, en una sola hipóstasis, no partido o dividido en dos personas, sino uno solo y el mismo Hijo unigénito, Dios Verbo, Señor Jesucristo. Ahí está en el Denzinger, en el número 302. ¿Qué está diciendo aquí Calcedonia? ¿Qué están diciendo los obispos de Calcedonia? Primero, ¿quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es ese Jesús en el que nosotros creemos? Es el Hijo Señor unigénito. En Él es en quien creemos. El Hijo Señor unigénito. Se trata del Verbo eterno. ¿Qué cosa es Él? ¿Qué es Él? Él es perfectamente humano y perfectamente divino. Posee plenamente la divinidad y posee plenamente la humanidad. En dos naturalezas, dice el concilio, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación, conservando cada naturaleza su propiedad. Finalmente, ¿cómo es aquello que es? ¿Cómo es posible que sea Dios y hombre al mismo tiempo? Y entonces Calcedonia, siguiendo la propuesta de Cirilo, dirá: concurriendo en una sola persona, en una sola hipóstasis, no partido o dividido en dos personas, sino uno solo y el mismo Hijo unigénito, Dios Verbo, Señor Jesucristo. Bien, todo esto, entre otras cosas, ¿verdad?, que dirá Calcedonia, todo esto lo decimos y al mismo tiempo tenemos que aceptar que nuestras definiciones, aquello que alcanzamos a decir acerca de la persona de Jesús o acerca de Dios, acerca de la Trinidad, pues es solamente un esbozo, es solamente un intento. Dice San Agustín, es únicamente un balbuceo. Solo alcanzamos a balbucear algo acerca de Dios. No lo podemos definir con claridad. Hacemos el intento porque hay que hacerlo para dar razón de nuestra fe, para que se vea que nuestra fe es razonable, que no es nada más un montón de disparates que por ahí se nos ocurrió juntar, sino que tiene una lógica interna. Pero al final es muy poco lo que podemos decir. Es muy poquito. Tomará muchos años, muchos años, hasta llegar a la Edad Media, que sería de nosotros sin la Edad Media, ¿verdad? Qué vida tan aburrida la nuestra sin la hermosa Edad Media. Será hasta la alta Edad Media que un tal Tomás, que sus amigos le decían el güey mudo, un tal Tomás de Aquino, y de aquí sí, de aquí no, de aquí sí, un tal Tomás de Aquino hará un grandísimo esfuerzo para tratar de compendiar y estructurar pues todo lo que se había dicho en los siglos anteriores a él. Entonces él tiene un librito llamado Compendio de Teología,
donde toca este asunto de la persona, de por qué hay una sola persona en Cristo. Bueno, entonces ya para terminar este asuntito de la persona, vamos allá al último apartado. Esto lo pueden encontrar ahí en el compendio de teología, en la primera parte, en el capítulo 211. Empieza Tomás definiendo lo que significa persona e hipóstasis. Persona e hipóstasis, dice Santo Tomás, designan algo íntegro. Designan algo íntegro. Muy bien. Y empieza a hacer su exposición Santo Tomás. Primero, dice Santo Tomás, la mano o el pie de Sócrates no son un ser personal, aunque sea algo íntegro en sí mismo. Si la mano está completita, no por eso podemos decir que esta mano es una persona. Aunque pertenezca a una persona, la mano no es una persona. Es algo íntegro, pero no es una persona. Es solamente una parte de lo que llamamos hombre. Bueno, esta mano entonces es algo singular, dice Tomás, pero no es persona, ni es la persona. Ok, muy bien, continúa Santo Tomás, dice, una roca puede ser llamada hipóstasis, porque es algo completa en sí misma, pero no puede ser llamada persona. Vamos a poner otro ejemplo que tenemos aquí. Esta moneda es una hipóstasis, o sea, algo completo en sí mismo. Es algo que está íntegro, está completito. Pero no por eso esta moneda es una persona. Está completa, es íntegra, no le falta nada a esta moneda, ¿no? Pero no podemos decir que sea una persona. Es una hipóstasis, pero no es una persona. Es algo íntegro en sí mismo, está completita en sí misma, pero no es una persona. ¿Por qué? Porque para ser persona requiere el alma racional. Continúa Santo Tomás y dice, aquí no tenemos ningún animalito, no. Bueno, continúa Santo Tomás y dice, un animal también es una hipóstasis, está completito en sí mismo. El perro que tienes allá arriba amarrado en la azotea, ese es una hipóstasis, es un ser completito. Muy bien. Bueno, la peluchina que anda allá en la casa, esa peluchina es una hipóstasis. Y esa hipóstasis, dice Santo Tomás, brota de la unión de cuerpo y alma materiales. Los animalitos tienen un cuerpo material y tienen un alma material, un principio vital que es material y que se disuelve con la muerte del animalito. Bueno, ese animalito que es unión de cuerpo material y alma material es una hipóstasis, pero no es una persona. Entonces, aquí atención, porque aquí es donde empieza el cambio. Es una hipóstasis que está compuesta de cuerpo material y alma material. Todavía no es persona. Todavía no es persona. Da el siguiente paso Santo Tomás y dice, el hombre es una hipóstasis, es algo íntegro, está completito en sí mismo. Y ese hombre está compuesto de un cuerpo material y un alma espiritual, un alma inmortal, un alma que no desaparece con la muerte del cuerpo. Bueno, esa alma espiritual es además racional, o sea, es capaz de decir yo. Es autoconsciente, es consciente de sí mismo. Yo soy consciente de mí mismo, cada uno de nosotros somos conscientes de nuestro propio ser,
somos conscientes de nuestro propio cuerpo. Muy bien. Entonces, dice Santo Tomás, el hombre es una hipóstasis, algo completito en sí mismo, y además es una persona, es capaz de decir yo. Es capaz de decir yo. Bien, da un paso más Santo Tomás y dice, en Cristo el Señor está el cuerpo material, está el alma espiritual y está la divinidad. En Cristo el Señor se dan esas tres realidades: alma espiritual, cuerpo material y la divinidad. Y esas tres realidades son poseídas, descansan en una sola persona, un solo sujeto que dice yo, y es el Verbo eterno, la segunda persona de la Trinidad. Ese es el sujeto en el cual descansan estas tres realidades. Si hubiera dos personas en Cristo, pues por lo menos diríamos que padecían esquizofrenia, ¿verdad? Por lo menos tendríamos que decir eso, porque estaríamos diciendo que hay dos que dicen yo en un solo cuerpo, y eso no es posible a menos que estuviéramos en la película de Fragmentado, ¿verdad? Si no la han visto, veanla, está entretenida. Entonces, dice Santo Tomás, hace un resumen de todo lo que se ha venido diciendo en siglos anteriores para decir, bueno, pues hay una sola persona en Cristo. Hay una sola persona, un solo sujeto que dice yo. Y ese sujeto es el Hijo de Dios, el Verbo eterno, la segunda persona de la Trinidad. Y en esa persona existen estas tres realidades: el alma espiritual, el cuerpo material y la divinidad, que es lo que después diremos muy sencillamente, y dirán: Padre, ¿para qué te haces tantas bolas? ¿No? Verdadero Dios, verdadero hombre, ¿no? Por eso decimos que en la Eucaristía ahí está alma, cuerpo y divinidad. Ahí se hace presente de manera real. Y esa es la unión hipostática, un solo sujeto que posee esas tres realidades: el alma, el cuerpo y la divinidad. Muy bien. Bueno, pues hacia allá ha caminado la cristología, siguiendo esa pregunta: ¿quién es este? Tratando de responder quién es Jesús. Primero hemos hablado de su función como Mesías, como Salvador, como aquel que ha sido elegido para cumplir una misión, y después la pregunta nos lleva necesariamente al plano de la naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de este hombre? ¿Cuál es la naturaleza de este Señor? Y resulta que es al mismo tiempo perfectamente hombre y perfectamente Dios. ¿Por qué es importante todo esto que hemos dicho? Porque, como ha dicho Gregorio Nacianceno, lo que no se asume no se redime. Si Cristo no fuera verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, la salvación no sería posible, sería solo una ilusión. Entonces, bueno, pues se trata de una exigencia de la soteriología de la salvación. Este Jesús puede salvarnos porque es al mismo tiempo completamente hombre y completamente Dios. Y eso, dirá Calcedonia, sin que se introduzca cambio en Dios, sin que haya mezcla de naturalezas, sino de una forma que nosotros no alcanzamos a comprender. No lo alcanzamos a comprender, pero están ahí esas dos naturalezas, en plena armonía, sin confusión, sin división, ni mezcladas como si fueran unos huevos revueltos, ¿verdad? Ni mezcladas, ni divididas como si fueran unos huevos divorciados,
Entonces, ¿de qué modo? No lo alcanzamos a decir. Pero el asunto está ahí. En la única persona del Verbo eterno está el alma, el cuerpo y la divinidad. Y por eso es posible la salvación. Si no fuera así, la salvación no sería posible para nosotros. Le llamamos dogmática porque es la reflexión que han hecho los teólogos y el magisterio de la Iglesia con el paso de los siglos. Eso quiere decir dogmática. También tiene su puntito, pues de esto, ¿no? De que, por ejemplo, lo que se sanciona en los concilios ecuménicos, ¿no? Pues es sancionado para ser tenido como verdad, como eso, como una verdad que ha de ser creída y sostenida. También en ese sentido decimos que es dogmática. Muy bien, ¿algo más? ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Un chiste? ¿No? ¿Nada? Muy bien. Es que aquí lo interesante es... ¿Mandé? Sí, ya después también uno medio loco, pero... Es que eso que nosotros enunciamos de forma tan sencilla no ha sido conquistado de forma sencilla. Han sido siglos y siglos de reflexión, de pensar y pensar y pensar. Entonces, sí, por un lado para nosotros ya es como algo adquirido, como algo ya conquistado, ¿no? Si a cualquiera de ustedes les dicen, pues en Cristo está toda la humanidad, toda la divinidad, uno dice, sí, está bien, ¿no? Pero no sabemos todo lo que ha sucedido antes para llegar a esa afirmación de fe. Y a veces tampoco tenemos claros tampoco tenemos claras las consecuencias de eso que estamos afirmando. Por ejemplo, esto, ¿no? O sea, afirmar que en Cristo está la humanidad y la divinidad completa, nos habíamos detenido antes a pensar que solamente por eso nuestra salvación es posible. Es probable que no. Simplemente lo aceptamos. Sí, Jesús es verdadero hombre, verdadero Dios. Muy bien, punto, se acabó, ¿no? Y no nos damos cuenta a veces de las implicaciones que tiene. Entonces también por eso vale la pena comernos los sesos. Vale la pena. Muy bien, bueno, pues si no hay otra cosa, vámonos a dormir. Pónganse de pie para darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que descansen, buenas noches, buen regreso a sus hogares. Gracias por su atención.